Hola, hola, raíces del cielo. Hoy es sábado, día de Saturno, pero no es del Hijo de quien vengo a hablarles, sino del Padre, del viejo Dios del cielo que avanza con sus anillos en vertical y con ese eje inclinado casi por completo, como si hasta su manera de sostenerse en el espacio ya nos estuviera diciendo que la realidad puede girarse y aún así podemos seguirla sosteniendo. Y hay algo más que Urano enseña incluso en el orden cósmico y es la diferenciación como ley de existencia. Hasta su manera de girar lo delata, ¿verdad? Porque ese eje inclinado, casi acostado respecto al resto, lo vuelve una rareza dentro de la arquitectura del sistema solar. Es una presencia que participa del mismo concierto sin parecerse del todo a nadie. Urano tiene una inclinación de unos 98 grados, o sea que gira prácticamente acostado en comparación con la mayoría de los planetas. Y ahí ya vive una de sus claves más profundas y es la de pertenecer sin diluirse, en la de formar parte del orden y al mismo tiempo marcar una diferencia irreductible, porque Urano recuerda que la singularidad también es sagrada, que el cosmos no se organiza por uniformidad, sino por una diversidad de ritmos, de inclinaciones y formas de sostener la luz que participan en una sinfonía orgánica en la que cada energía planetaria se integra como parte de la unidad. Urano entra finalmente a Géminis, el signo de los gemelos, y lo sientes en tu ser, en tu sistema nervioso que no encuentra modo de relajarse, en el sobreestímulo que invade nuestras pupilas, nuestros caminos neuronales, en la manera en que mantienes todas las pestañas abiertas y olvidas durante días en qué estabas trabajando, en la manera en que dejas conversaciones porque se te olvidan o sostienes varias conversaciones a la vez y no te puedes enfocar en ninguna seriamente, ¿no? Lo sientes en la forma en que llega otro lunes y tu lista de pendientes solo se hace más extensa porque 24 horas no son suficientes ya para ponernos al día con todo. Y entonces tienes que priorizar y hacer lo que tiene más importancia solamente y la lista mientras tanto sigue creciendo. Y en la manera en que empiezas un proceso y olvidas dónde lo dejaste porque llegaron 3 notificaciones en el tiempo que te tomó apuntar alguna cosa importante, ¿no? En la manera en que sentimos una aceleración del tiempo, aunque sabemos que no es lineal y que es una ilusión de esta realidad física, pero se siente que esta polaridad del día y la noche parece ir cada vez más rápido. Lo sentimos en las actualizaciones constantes, el último teléfono, las aplicaciones, las tecnologías que no existían hace un día y la semana que viene ya son populares y sobre todo son mejores que lo que había hace unas semanas. O sea, todas estas verdades que también estábamos seguros se disuelven en un momento solamente con escuchar o leer algo antes de irnos a la cama. Y entonces debajo de todo esto corre una inestabilidad casi imperceptible o perceptible por muchos. Pero si la realidad se hubiera corrido apenas unos centímetros y el cuerpo ya lo hubiera sentido antes que la mente alcance a explicarlo, ¿cómo asimilamos este tránsito? Porque este tránsito planetario está haciendo precisamente lo que estoy describiendo. El cielo está hablando y lo que está diciendo es algo muy viejo en la manera en que los seres humanos piensan, asimilan y distribuyen la información, y es que está llegando a su fin. Está llegando a su fin y en su lugar algo muy nuevo, más rápido, más dislocante, más electrificante, divergente y más radical está ocupando su lugar. La mente que te va a llevar hacia los 2033 no será la misma mente que cargas hoy. Y es importante entender que en la astrología evolutiva los planetas no nos causan o no nos hacen cosas. Nosotros no somos sus marionetas. El cielo no es una máquina imprimiendo nuestros destinos en un mapa mientras nosotros permanecemos abajo esperando a que seamos llamados o que nos llegue el turno, ¿no? Los tránsitos planetarios describen invitaciones, muestran el programa escogido, marcan las presiones, las aperturas, las iniciaciones que se están ofreciendo a la conciencia humana en determinada temporada. Y de este lado del velo, el libre albedrío reina por encima de todo. Lo que hacemos con la invitación es nuestra prerrogativa. Y eso determina, obviamente, si aceleramos nuestra evolución o si seguimos girando dentro de los mismos patrones que venimos repitiendo desde antaño. Así que cuando describo Urano en Géminis, no estoy narrando tu destino, estoy describiendo lo que está sobre la mesa, lo que se está ofreciendo, cómo luce el trabajo evolutivo entre ahora y el 2033. Entonces tu tarea, y honestamente la mía también,
Es leer la invitación con mucho cuidado y elegir la respuesta con los ojos muy abiertos. Entonces, antes de entrar de lleno en Géminis, vale la pena mirar el suelo del que venimos saliendo, ¿no? Porque Urano ha estado en Tauro desde el 2018 y ha estado sacudiendo la zona taurina de nuestras vidas. Los apegos, las rutinas, los patrones de estabilidad, el dinero, los recursos, el cuerpo, los hábitos, la relación con lo que sentimos confiable. Tauro siempre está en busca de lo conocido, de lo simple, de lo básico, lo que se sostiene. Tauro quiere saber con qué cuenta, quiere sentir que hay piso, que hay materia, que hay algo firme. Y Urano, al pasar por Tauro, ha sido la montaña rusa dentro del templo de la estabilidad. Las subidas, las bajadas, los cambios repentinos, los desarrollos que nadie vio venir, los giros que obligaron a revisar lo que de verdad considerábamos esencial. Lo que Urano en Tauro ha venido haciendo es empujarnos fuera de nuestras zonas de comodidad, de los patrones, los apegos y las limitaciones que nos hemos impuesto. Y una de sus preguntas más grandes ha sido: ¿qué has llegado a comprender que es esencial para ti? ¿Dónde la vida te llevó a hacer cambios grandes? ¿Dónde hubo riesgos que no elegiste, pero que se te presentaron igual? ¿Y dónde desarrollaste un núcleo interno más fuerte porque lo externo dejó de comportarse como antes? Porque Urano sacude el afuera, pero también te da una oportunidad, y es la de encontrar un eje adentro, cuando aún te sientas fuera de orden, del orden conocido de todas las cosas, ¿no? De lo que se conoce, de lo que es un estándar. Y así lo muestra la naturaleza misma del planeta, ¿verdad? Que acabamos de describir en la introducción. Y eso también se ha expresado colectivamente, porque Urano en Tauro ha removido la relación con los recursos, con el dinero, con la tierra, con los alimentos, con la agricultura, las cadenas de suministro, con la manera en que monetizamos lo que poseemos, la irrupción de economías paralelas, de monedas digitales, de volatilidad financiera, las nuevas formas de ingreso, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de valorar lo útil, lo esencial. Y ahora, en estos últimos grados, también ha dejado muy a la vista otra evidencia, y es la importancia de hacer acopio de ciertos recursos que hoy sostienen la tecnología misma: los minerales, los materiales, los componentes, las tierras raras, los elementos sin los cuales esta aceleración digital simplemente no ocurre. Y es como si Tauro nos estuviera mostrando ya que, además de toda esta promesa futurista, sigue habiendo materia de extracción, territorio, posesión y lucha por el control de aquello que hace posible la próxima fase de este cambio. En este recableado también ha pasado toda esta energía por el cuerpo, por el metabolismo mismo, por la alimentación, por el ayuno intermitente, las terapias que trabajan con impulsos eléctricos, con campos electromagnéticos pulsados, con neuroplasticidad, con vías neurológicas redescubriéndose, vías alternas. Pero todo esto ha aterrizado en la carne, en el ritmo, en el descanso, en la regulación y el sostén, porque al pasar por Tauro, Urano no solo agitó ideas sobre el cuerpo, también removió la manera en que habitamos la materia, la manera en que escuchamos señales físicas, la manera en que el sistema aprende a registrar tensión, descarga, nutrición, equilibrio. Es como si Tauro hubiera estado preparando la base somática para algo que ahora la mente necesita sostener. Y eso importa porque el cuerpo muchas veces reconoce el campo antes que la mente, y el cuerpo capta primero, el cuerpo acusa recibo primero, responde primero, y algo en este paso de Urano por Tauro ha venido preparando el terreno para que ahora la mente entre en otra velocidad sin que el sistema pierda del todo su centro. Por eso también resulta tan interesante el timing actual, porque Venus ya entró en Géminis hoy y Urano entra un día después. Entonces Venus abre la puerta y cambia el clima mental, relacional y perceptivo, y Urano viene detrás a electrificarlo todo. Y mientras esto ocurre, Tauro no desaparece de la escena como si nos soltaran en el aire. Urano es el planeta que te hace cambiar de afuera para adentro porque te quita el piso. Sin embargo, mientras este cruce está ocurriendo, el suelo está siendo sostenido por el Sol, como para apoyarnos en esta actualización, para no quedarnos en el aire. Entonces luego el Sol ingresa en Géminis y Marte ya viene entonces anclando en Tauro unos días antes, y más adelante, cuando el Sol está en los últimos grados de Géminis, entonces Quirón hará su primera entrada a Tauro. Es como si el cielo estuviera diciendo: si la mente se está acelerando,
la red se está encendiendo, la conciencia se está multiplicando, entonces al mismo tiempo el cuerpo tiene que poder alojar todo esto, ¿no? De alguna manera. Así que tiene que haber un cable a tierra, tiene que haber materia, tiene que haber un lugar donde descargar y encarnar y sostener. Entonces, Urano reingresa en Géminis el 25 de abril del 26 y se moverá a través de este primer signo del aire del zodiaco hasta mayo del 2033. Y durante este periodo de tiempo, Urano en Géminis va a estar cambiando, alterando rápidamente nuestras realidades cotidianas. Y antes de comenzar este episodio, la imagen que llegaba con mucha fuerza era la de un rompecabezas humano entrando en un nuevo proceso de reintegración, que se me presentó como un juego de mesa fragmentado que está siendo volteado, apartado a un lado, y un tablero completamente nuevo que aparece en su lugar con una nueva arquitectura, con una nueva constelación de piezas para la experiencia humana. Y las piezas están desintegradas, dispersas como fragmentos de humanidad que necesitan volver a reunirse y ensamblarse nuevamente, pero desde un lugar más avanzado. Y Urano en Géminis es una parte enorme de eso, por la manera en que Géminis involucra nuestros entornos diarios, las comunicaciones, los lugares que todos los días visitamos, la comunidad local, el vecindario, el diario transitar. Géminis es la manera en que nos movemos por la vida con enfoque mental, es toda la rutina que hacemos diariamente, el viajar de un lado a otro, es como percibimos, contemplamos, pensamos, cómo comercializamos, cómo llegamos al mercado y compramos ciertas cosas, ciertos víveres, es lo que nos interesa, los géneros que nos llaman, las películas que vemos, que queremos ver, los libros que disfrutamos leer, aunque últimamente no queda tiempo ni para leer libros. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que pude leer un libro así pacientemente. Y bueno, Géminis es ese estímulo que está a nuestro alrededor, toda esa información girando y arremolinándose, y también es la manera en que procesamos lo que consideramos importante, interesante y digno de ser conservado. Géminis es una energía muy activa que quiere que disfrutemos la realidad diaria y la experiencia cotidiana. Y a medida que Urano entra aquí, entonces va a haber más desarrollo rápido, más irrupciones, más aceleración. Y nuevas tecnologías van a entrar en casi todas las áreas de nuestras vidas. Parte de cómo cambia el juego es precisamente que Urano en Géminis trae nuevas soluciones, una nueva eficiencia para cada problema que todavía no podemos resolver eficientemente, nuevas formas de vivir en el mundo, y esto puede sentirse como si estuviéramos entrando por fin en un episodio de los supersónicos, ¿no? Y es parte de los cambios que vamos a ver porque tienen ese sabor, tienen el sabor de más automatización, más innovación, más escenas que hasta hace poco parecían salir de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Y Urano radicaliza y revoluciona todo lo que antes se sentía ordinario. Y eso puede ser fascinante y es estimulante también, porque independientemente de que puede resultar también abrumador, ¿no? Porque va a haber aumentos muy marcados en todo lo que estamos captando y en cómo eso nos afecta a nivel mental y cerebral, pero también Urano en Géminis va a estar recableando todas nuestras vías neurológicas, abriéndonos a nuevas percepciones, a nuevas maneras de ver la realidad, nuevas soluciones y nuevas potencialidades que antes parecían lejanos o demasiado lejanas siquiera para contemplarlos, ¿no? Y así vamos a ver desarrollos en Géminis, y probablemente ya estás viendo algo de eso en tu vida, porque los vehículos autónomos que ya existen, el transporte cotidiano que ya está cambiando, los entornos de compra, de comida, de hospitalidad, de servicio y de desplazamiento, los drones como métodos de entrega que ya existen en algunas localidades, ciertos robots que se están utilizando en ciertos restaurantes para entregar la comida, para automatizar ese tipo de servicio, y todo esto va a seguir transformándose bajo este tránsito. Aunque en abril del 26 todavía nos esté costando imaginar hasta dónde va a llegar esto, ¿no? La dirección definitivamente ya está marcada, lo sabemos todos. Y cuando Urano hizo su primera entrada breve en Géminis el año pasado, nos dejó un adelanto, un ensayo, una pequeña vista previa, por decir, una ráfaga de temas
antes de instalarse de lleno. Y el trayecto largo comienza ahora. Y bueno, les voy a dejar el enlace para que vean ese video si lo quieren ver, de todo lo que se habló en ese momento cuando tuvimos ese primer ensayo. Y ya no estamos viendo el tráiler, ya estamos dentro de la película, empieza la producción y nosotros no solo la estamos observando como hace Urano, que es el observador fuera de la caja, también somos actores, editores y materia prima de este proceso en conjunto. Además, otra cosa importante es que esto no está ocurriendo aislado, porque este es el tercer movimiento dentro de una sinfonía mucho mayor, que es la de los transpersonales hablando en un triángulo menor, en un aspecto que le llamamos el triángulo menor. Plutón entró en Acuario en 2023. Neptuno cruzó hacia Aries recientemente, pero también había pisado por un momento y había regresado, y Urano hizo lo mismo el año pasado y ahora Urano completa ya este acorde. Los 3 planetas exteriores, los 3 planetas transpersonales, 3 signos nuevos siendo activados, y hay una ventana muy breve, pero hacia un reordenamiento enorme que pudimos ver el año pasado como una muestra. Ahora ya esta muestra no es muestra más, ahora es acción. La humanidad está siendo reestructurada en 3 niveles al mismo tiempo. El nivel del empoderamiento y la soberanía, el nivel de la visión y ahora el nivel de la actualización mental. Y si esta reestructuración nos conduce hacia algo luminoso o hacia algo mucho más oscuro, eso depende por completo de la conciencia con la que salgamos a su encuentro. Porque Géminis es el signo del pensamiento, el lenguaje, la comunicación, es la parte de la psiquis colectiva que nombra las cosas, que hace preguntas, que le pone etiquetas, que lleva la señal de una mente a otra, es curiosidad encarnada, es mensajero entre mundos. Y Urano es el rayo, es la irrupción, el avance repentino, el despertar, la revelación que cae sin cita previa. Es el golpe que alcanza la vieja visión del mundo y deja escombros. Urano es libertador y disruptor a la vez. No son 2 dones distintos, esto forma parte de lo mismo, es el mismo don visto desde 2 ángulos distintos. Es el Prometeo del zodiaco, el que roba el fuego del cielo y lo pone en manos de los humanos, el que adelanta conciencia a través de la ruptura misma, el que en busca de liberación interrumpe el orden para que algo más vivo y más electrificante pueda nacer. Así que cuando Urano irrumpe en Géminis, el rayo cae sobre la mente misma, sobre el sistema nervioso de la civilización, sobre la manera en que pensamos, aprendemos, hablamos y hacemos circular sentido entre unos y otros. Y todo eso está siendo recableado, todo eso puede sentirse electrificante, todo eso puede partirse en 2 y ambas cosas van a ocurrir al mismo tiempo durante los próximos años, porque hay un reordenamiento de la información y el modo en que percibimos nuestra realidad y la traducimos y hacemos sentido de nuestra realidad nueva que continúa apareciendo. En el programa de ayer entramos en Géminis con más detalles cuando estuvimos hablando de Venus en la entrada de Géminis, pero también a propósito hice esa entrada a Géminis para que entendieran un poco más el simbolismo del signo, para que entendieran un poco más esotéricamente lo que significa el caducio, lo que significa ese signo en la rueda zodiacal como tercer signo del zodiaco. Y bueno, esa puerta ya quedó abierta, así que desde ahí me interesa tomar solo el hilo que ahora mismo nos sirve para no redondar en esto, en el conocimiento. Y es que Géminis inaugura los procesos mentales, el movimiento de la percepción, la traducción de la experiencia en lenguaje, en idea, en conexión. Y si Hermes Trismegisto aparece como una de sus grandes figuras, entonces hay una llave que conviene tomar al cruzar este umbral y es casi como palabra de acceso a lo que viene. Todo es mental, el universo es mental. Y desde ahí ese trueno se deja leer como una sacudida del pensamiento mismo, porque es una actualización del mapa con el que interpretamos la realidad, una mudanza de paradigma mental. Esa es la primera ley la primera ley hermética. El universo es mental, todo es mente. Y una de las firmas más profundas de Géminis, como abordamos ayer, es la duplicación, la ramificación, el desdoblamiento. Lo que Géminis hace mejor que casi ningún otro signo puede hacer es proliferar. Y cuando Urano entra ahí,
La inteligencia no solo aumenta, se multiplica, se copia, se expande por todos los dominios a la vez. Lo que antes tomaba años, ahora toma semanas. Lo que antes requería un equipo, ahora puede hacerlo una sola persona con herramientas adecuadas. Las capacidades que antes estaban detrás de puertas cerradas empiezan a circular por todas partes. Ya esto lo estamos viendo desde hace un rato. Entonces esto rebasa la idea clásica de progreso. Esto es una proliferación. Los gemelos están haciendo lo mejor que hacen, que es duplicarse, triplicarse, cuatriplicarse. El arquetipo se está copiando a sí mismo y la característica más definitoria de esta era no es una sola tecnología, precisamente, ni un solo avance, ni un solo colapso, es la velocidad a la que todo se está multiplicando al mismo tiempo. Géminis rige el trabajo cognitivo, el lenguaje, el símbolo, la información, la comunicación. Rige ese plano donde la mente clasifica, traduce, conecta, interpreta y pone a circular sentido. Todo lo que ocurre en tu cabeza y también en tu pantalla. Y justo ahí está cayendo el rayo en este momento sobre el trabajo mental, sobre el trabajo de cuello blanco, sobre ese universo sostenido por la manipulación de símbolos, las traducciones, la programación junior, la investigación legal, todos los asuntos legales, la atención al cliente, todo lo que es copywriting, bookkeeping, trabajo paralegal, todas estas capas ya sienten esta descarga y ya entraron en una vibración que escucha de cerca ese crujido de una reconfiguración mayor que puede dejarlos a la intemperie. Y eso es Urano de lleno en Géminis, el rayo cayendo sobre el plano mental. Y cuando Urano entra entonces de lleno en Cáncer, 7 años más tarde, ese mismo rayo va a alcanzar el plano físico y los hogares, o sea, los robots humanoides en labores domésticas, entonces ya se pondrán como, se van a estandarizar, tal vez las impresoras 3D como método de imprimir comida, quién sabe a dónde vamos a llegar con todo esto, o sea, esto es vasto y asusta, pero a la vez es excitante. Hay una conducción automatizada, los cuidados automatizados, la manufactura a una escala que apenas empezamos a imaginar. 14 años, 2 signos, una reestructuración completa de la manera en que los seres humanos se ganan la vida y más abajo todavía una reestructuración completa de lo que significa trabajo humano. Y esto ya está ocurriendo. No estamos especulando desde una nube. La primera fase ya está en marcha y todos estamos parados dentro de ella. Aquí Géminis nos revela otra de sus verdades y es que los gemelos siempre se dividen, siempre se ramifican, se duplican en pares que parecen, pero que se mueven en direcciones opuestas. Una de las experiencias más claras de Urano en Géminis durante los próximos años va a ser ver a la sociedad fracturarse en imágenes espejo. Esto ya lo estamos viendo ya, pero ahora esto se va a enfatizar. Estas fuerzas gemelas en versiones del mismo arquetipo corriendo en direcciones opuestas al mismo tiempo. Y este es el rompecabezas que veo en mi visión. Todas las piezas sueltas, todo este mosaico fragmentado encima de la mesa. Entonces, una de las divisiones que podemos ver es la mente versátil en contra de la mente especializada. Porque durante mucho tiempo la seguridad tuvo forma de especialización. Profundizar un campo, convertirte en referencia, habitar ese territorio como si bastara con dominar una sola lengua para sostener el porvenir. Ahora ese guión se está reescribiendo en tiempo real y la escena empieza a pedir otra clase de inteligencia, una inteligencia más móvil, más porosa, más capaz de cruzar puentes entre mundos que antes estaban caminando por carriles separados, porque lo que ahora esta era empieza a premiar es la flexibilidad mental, es la mente que puede cambiar de forma, la versatilidad, la persona que se mueve con soltura entre dominios, que puede entretejer arte y lógica, lenguaje y código, intuición y pensamiento sistémico, izquierdo y derecho, que puede combinar ambos hemisferios, que puede pasar de uno al otro sin ningún problema porque hay una plasticidad suficiente en esa manera de procesar la información, de procesar de hacer los procesos mentales. La mente renacentista regresa, pero ahora con una red neuronal con computación cuántica asomando en el horizonte, con herramientas exponenciales y con una capacidad de aprendizaje que se multiplica.
Entonces la evolución siempre ha pertenecido a quienes saben adaptarse. Y aquí el contraste se vuelve brutal porque la mente especializada puede ser automatizada mientras que la mente versátil en contraste puede ser amplificada. Es el mismo tránsito, pero trae dos destinos distintos. Otra división sería entre lo humano y lo artificial. El mundo se está llenando de superficies impecables, de piezas pulidas hasta el brillo, de palabras, voces, rostros y emociones generadas por la inteligencia artificial que circulan con una fluidez casi hipnótica, ¿no? Todo sale muy limpio, veloz, seductor y justamente por eso a veces llega sin espesor, sin huella, sin esa vibración íntima que deja una conciencia cuando realmente atravesó lo que está diciendo. Y al mismo tiempo, algo dentro del cuerpo colectivo ya reconoce ese contraste. Lo reconoce en el oído, en la piel, en la percepción sutil que capta cuando una frase viene cargada de vida vivida, experimentada, de tiempo, de herida, de digestión, de una experiencia que pasó por la carne antes de volverse lenguaje. Y esto lo reconoce cuando una voz trae dentro una marca, una temperatura, una presencia. Porque la voz que habla desde la experiencia trae otra densidad, trae otra vibración, otro pulso, otra verdad vibratoria, ¿no? Que se siente en la frecuencia, en la manera en que cae sobre el cuerpo, en la resonancia que deja abierta después de haber hablado. Y afinar esa percepción será un entrenamiento vital de discernimiento al que todos seremos sometidos. Así que mientras lo sintético entra en expansión y se multiplica hasta volverse un paisaje normalizado, la voz irreemplazable, la voz humana gana relieve, textura, valor y magnetismo. Otra división sería el futurista y el desacoplado. Algunas personas van a lanzarse de lleno hacia todo lo nuevo, se van a integrar con todas las herramientas disponibles, con cada interfaz, cada actualización apenas aparezca. Van a querer más futuro, más velocidad, más borde, más inmersión en lo que viene. Y otras van a girar hacia una vida más encarnada, más desacoplada, más artesanal. Jardines, autoconsumo, que fue algo que ya vimos por el paso de Tauro. Ritmos más orgánicos, más acompasados con el orden natural. Una relación más deliberada con la tecnología, una forma de habitar la experiencia humana con más cuerpo, más materia y más pulso propio. Y eso también convive con otra imagen muy taurina de este ciclo que todavía sigue hablando, y es la impresión 3D tomando cuerpo durante el paso de Urano por Tauro, porque todavía no circula como algo del todo estandarizado, pero ya abrió esa puerta y ya dejó sembrada la escena. O sea, objetos, piezas, prótesis, formas impresas capa por capa, construcciones de vivienda e incluso alimentos e imitaciones cárnicas saliendo de una máquina, como si la materia hubiera aprendido otra forma de obedecer. Y ahí también habló Urano en Tauro, o sea, la tecnología trabajando sobre sustancia, innovación metida hasta en la cocina, invención alterando la relación con lo tangible, con lo comestible, con eso que antes parecía pertenecer solo a una mano, a la tierra o al oficio del granjero y el saber del artesano, del campesino, ¿no? Y es que ambas respuestas traen coherencia interna. Eres tú quien eliges dónde trazas la línea ahora, dónde haces la raya en la arena, ¿no? Ahora, quien se siente más frágil aquí dentro de todo este proceso es quien se mantiene adormecido, aturdido, paralizado o anestesiado, deslizando el dedo por la pantalla mientras el mundo está mudando la piel. Y esta conciencia se queda suspendida entre la fascinación y el retiro. Se queda flotando entre dos corrientes sin entregarse de lleno a ninguna de ellas, porque aquí el piso entonces comienza a temblar más. La época ya está empujando hacia una elección, hacia una presencia y una forma más despierta de habitar este cambio que se está proponiendo. Otra división, y quizá una de las más serias, es la soberanía mental y la captura del algoritmo. Porque Géminis rige la percepción y una de las sombras definitorias de esta era es el consenso fabricado de una realidad falsa. Y hay que entender que el feed no es un espejo del mundo tuyo, no es el espejo de todo el mundo que existe. Tu feed es un entorno de entrenamiento para tu sistema nervioso, porque tu feed está enseñando
a tu sistema nervioso qué desear, qué temer, qué odiar y qué creer. Y el entrenamiento ya es tan sofisticado que muchísima gente no sabe distinguir dónde terminan sus propios pensamientos y dónde empiezan los pensamientos del algoritmo que te está abordando y te deja prácticamente sin elección propia. Porque a veces creemos que estamos pensando y lo que ocurre es otra cosa. Estamos orbitando ideas que ya han sido sembradas, repitiendo una cadencia ajena con la voz prestada por la costumbre. A veces creemos que elegimos y en vez de una verdad estamos entrando en un guión cuyo autor permanece fuera de todas partes. O sea, el autor está prácticamente en un cuarto. Esto es una arquitectura diseñada para reordenar todos tus patrones, para dejarte girando dentro del mismo clima de desgaste entre el abandono, el cinismo y esa incredulidad que tomó cuerpo con más fuerza a partir del quiebre del 2020, porque mucha gente ya venía afinada para esa caída desde antes. Y aquel corte nos atravesó a todos. Desde ahí se abrieron bifurcaciones y consensos que se deslizan por pasillos oscuros, por submundos que envuelven la mente en una jaula dorada de estímulo, de distracción y de repetición, mientras la percepción cede su centro a una voluntad ajena, a una inteligencia fría que aprende a pulsar nuestros reflejos más automáticos. Y cuando el cinismo sigue empujando esa programación, el alma deja lejos de sus nutrientes esenciales, se queda muy lejos, porque entonces desaparece todo aquello sublime, lo confiable, lo amable. Entonces la pregunta asciende con todo ese filo, ¿no? En medio de tanta podredumbre aparente, ¿dónde vuelve a encenderse la esperanza? No, si todo está podrido. Y por último, aunque podríamos abrir muchas más divisiones, ¿verdad? Porque de eso se trata Géminis. Esto no tiene para cuándo acabar si seguimos, porque se le puede seguir sacando divisiones a esto. Pero bueno, hay que parar este vicio geminiano aquí mismo, con esta última, que se monta encima de la anterior como parte de esta misma multiplicación y de la proliferación y de la división geminiana. Y es que la mente fragmentada, la mente integrada, y lo que me llevaba a mi visión inicial de este tránsito, porque una cosa es multiplicar inteligencia, estímulo, datos, ventanas, rutas, señales, y otra muy distinta es poder reunir todo eso dentro de una arquitectura interna que sostenga sentido. Y ahí aparece una de las tensiones más decisivas de esta era, y una parte de la humanidad va a vivir con la percepción astillada en 1000 pedazos, con demasiadas pestañas abiertas por dentro, con demasiadas rutas cruzadas, demasiados impulsos entrando al mismo tiempo, como un disco duro saturado de fragmentos que ya está pidiendo una reorganización. Y otra parte de ese trabajo más arduo y fino es desfragmentar la mente, reordenar la señal, reagrupar piezas, liberar espacio psíquico y recuperar centro y ganar capacidad para sostener la complejidad sin perder dirección. Una de las habilidades de Géminis es caminar la cuerda floja, con muchas bolas en la mano. El acróbata eterno que avanza por esa línea del centro sosteniendo varias trayectorias a la vez sin perder el hilo del equilibrio. Y hay una destreza más escondida en Géminis y es una que pocas personas cultivan con plena conciencia, y es la capacidad de dejar cierta información en suspenso, de apartarla a un lado sin expulsarla del mapa, hasta que llegue el instante preciso de encajarla en el mosaico más amplio con el que vamos tejiendo sentido. Y esta es una de las exigencias más finas de Urano en Géminis, una mente que recibe más voltaje y al mismo tiempo aprende otra manera de organizarse para alojarla esta carga. Esta fragmentación que dispersa, la integración nos amplifica, por el contrario, ¿no? Y entonces la una deja a la conciencia repartida en 1000 reflejos y la otra la vuelve más vasta, más disponible, más capaz de tejer relación entre piezas que antes parecían sueltas. Y entonces aún queda esta pregunta de fondo: ¿qué parte de ti sigue funcionando aún saturado y qué parte ya está lista para entrar en una inteligencia más ordenada, más espaciosa, más plena en el orden mental? Urano en Géminis rompe ese trance
y no lo hace con guantes de seda, lo hace forzando colisión con lo real, arrastrando la mente a través de la distancia entre lo que se dice y lo que se tiene enfrente. Y estas divisiones van a ensancharse, no se van a encoger. Los gemelos están haciendo lo que siempre hacen. Ahora, como todo tránsito planetario, y ya hemos dejado claro que aquí hablamos de invitaciones y de elección, también conviene sentarse un momento frente a su zona más áspera, porque cada multiplicación trae su propia impresión en negativo. Y quien vive demasiado ocupado agradándole al algoritmo, difícilmente afina el ojo para reconocer esta sombra, y mucho menos la voz para nombrarla con claridad. Precisamente la fragmentación es una de las mayores sombras de este tránsito, y es la sobreestimulación, la mente trepándose por las paredes, la capacidad de atención colectiva llevada a segundos, luego a fracciones, luego a un parpadeo, básicamente porque Urano intensifica esa corriente. Y cuando la electricidad encuentra tierra, aparece entonces la claridad. Cuando gira, entonces suelta, aparece estática, aparece el zumbido de todos los canales sonando al mismo tiempo. Aparece esa experiencia tan propia de la época, que es estar rodeados de información y seguir buscando una hebra de sentido que vuelva a ordenar la mente desde adentro. Otra sombra sería la del elemento aire, cuando pierde la emoción, cuando viene la ventisca, cuando la deja entrar, ¿no? Porque los signos de aire traen brillo, traen velocidad, agudeza mental, y cuando esa corriente se enfría demasiado, la mente empieza a mirar la vida desde una altura que ya no toca la carne. Aquí aparecen los seres humanos convertidos en cifras, en casillas, en filas de una hoja de cálculo, y la tentación de esta época toma la forma de una aritmética glacial que traduce empleos desplazados en optimización estadística, medios de vida en ineficiencias y el derrumbe de industrias enteras en triunfo de una productividad que no se hace esperar. Sin embargo, ahí mismo late otra escena, y son las cocinas encendidas en las casas, las conversaciones mudas a medianoche, la familia reunida pero todos en el teléfono. Ya eso lo hemos visto hace mucho tiempo. Los sistemas nerviosos llevados al borde, los cuerpos intentando asimilar una realidad que cambió de idioma demasiado rápido. Y si Géminis viene a sofisticar la mente, una de sus maduraciones sería recalibrar el pensamiento, mirar de frente el temblor humano que nuestras abstracciones ponen en circulación, y por recordar que toda idea, toda cifra y toda eficiencia cae finalmente sobre una vida concreta. Otra sombra sería una máscara más fina, más elegante, y justamente por eso atraviesa con más facilidad, y es la sed de sonar brillantes antes de haber madurado el pensamiento, de coleccionar marcos, soltar conceptos, emitir opinión, y apenas una noticia toca la superficie y al mismo tiempo está perdiendo la capacidad de quedarse dentro de una pregunta, de sostener el diálogo interno el tiempo suficiente como para que aparezca una percepción propia, una conclusión nacida desde adentro y no dictada por la corriente dominante. Y este tránsito va a llenar el paisaje de voces veloces, de gente que suena lúcida y apenas roza profundidad, de mentes entrenadas para responder al algoritmo con precisión de reflejo, pero con muy poco cultivo real de la conciencia. O sea, hablar 3 minutos de cualquier tema se vuelve muy fácil. Encarnarlo, digerirlo, atravesarlo y dejar que reorganice la mirada, ya esto está en otra liga. Y ahí aparece una de esas trampas, de las trampas más seductoras de Urano en Géminis, que será confundir rapidez con inteligencia y comentario con visión. Y claro que seduce, porque esta corriente premia inmediatez, agudeza, actualización constante. Entonces empieza a crecer ese miedo a quedarse atrás, ese apuro por seguirle el paso al algoritmo, esa ansiedad de rendimiento que empuja a sonar vigente antes de mantener la profundidad. La inteligencia real de esta era va a traer otro ritmo y se va a parecer a la persona que sostiene una pregunta durante días, a la que deja reposar una idea hasta escuchar cómo cambia de timbre por dentro, a la que llega a su propia conclusión con oídos finos y con un pulso entero. Y ahí está una forma más alta de la mente geminiana, es esa inteligencia viva
flexible, afilada y al mismo tiempo capaz de demorarse lo suficiente como para alumbrar pensamiento propio. Porque una cosa es hacer circular información con mucha velocidad y otra muy distinta es dejar que esa información madure hasta volverse una percepción, un criterio, una conciencia encarnada. Este es el voltaje de la época. Es un mismo voltaje atravesando muchas vidas, muchas mentes, muchos destinos, y lo que define cómo aterriza en tu realidad y a través de ti, en la vida de quienes tocas, es la conciencia con la que lo que percibes y lo que diriges, esa llama de participar con presencia, con pulso y con lucidez, es la que recuerda que en medio de tanta aceleración también existe una posibilidad de altura, de afinación y de dirección interior, de elevación. Y hay una frase que viene circulando dentro de la conversación sobre inteligencia artificial y conviene traerla a la reflexión, que es que la inteligencia es una fuerza sin polaridad, porque es potencia, es capacidad. Y lo que marca su dirección, su temperatura y su fruto es la conciencia del ser que está empuñando esa capacidad, esa potencia. Ahí entra el verdadero filo de esta época, la herramienta que expande, que multiplica, que acelera. El alma decide qué clase de mundo sale de esa expansión. Y eso también nos incluye, porque Urano en Géminis está a punto de poner en manos humanas una expansión cognitiva que ninguna generación ha tocado de esta manera, o por lo menos a lo que nosotros conocemos. Entonces, la pregunta asciende con toda su importancia, casi como una campana sonando en el centro de todo este tránsito. ¿Qué clase de alma va a sostener estas herramientas? Y la expresión más alta de este tránsito es la soberanía mental, la neuroplasticidad como disciplina espiritual, la capacidad de sostener varios marcos a la vez y seguir conservando centro, la mente renacentista de regreso, la persona que cultiva su propia señal, que lee ampliamente, que piensa despacio, que afina discernimiento, que escucha matices y habla desde la experiencia vivida, desde una conciencia que ya pasó por cuerpo, por tiempo y por fuego antes de volverse palabra. Y esa es la rebelión que Urano pide en Géminis. No es una rebeldía vacía, es una individuación del pensamiento, una autoría de la percepción, porque en una era donde todo empieza a parecer copia, la persona que cultiva su propia voz se vuelve una presencia preciosa. Y no solo por lo que sabe, sino por cómo ve, cuál es el ángulo que está viendo, su percepción. Y perdón, aquí les quiero hablar a las almas mutables, a Géminis, a Virgo, a Sagitario, a Piscis, o cualquiera con una carga fuerte de mutabilidad en su carta, estelios mutables. Esta es su estación. Este es su tránsito diseñado para ustedes. Esta mutabilidad, esta adaptabilidad y que trae su cualidad y esta adaptabilidad es supervivencia en una era de proliferación. Ustedes metabolizan cambio en la manera en que otras personas metabolizan comida. Lo que viene puede hacerlos sentir más vivos que en muchos tiempos, porque el mundo empieza a moverse a la velocidad que su alma ha conocido desde siempre. Así que inclínense hacia ese tránsito, úsenlo a su favor, háganse amigos de ese pulso astral. Y para quienes llevan mucha energía fija, los Tauro, Leo, Escorpio, Acuario, o las cartas hechas para profundidad y permanencia, este tránsito no pide que se conviertan en otra cosa. Este tránsito está pidiendo un poco más de flexibilidad de la que su naturaleza ofrece, esencialmente, un poco más de apertura al cambio, un poco más de movilidad dentro de la lealtad a sí mismo, porque su arraigo es profundamente necesario en una época como esta. La capacidad de sostener, permanecer y profundizar va a hacer falta. El crecimiento disponible aquí consiste en volverse fijos y fluidos al mismo tiempo, en sostener el suelo y al mismo tiempo poder movernos. Digo movernos porque yo me incluyo porque soy un signo fijo también. Así que para los cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio o cartas hechas para iniciar,
empujar, abrir camino y poner las cosas en marcha, ustedes ya conocen ese movimiento, ya conocen el impulso de girar la rueda, de entrar primero, de cambiar la dirección de una escena cuando hace falta, y por eso este tránsito puede encontrarles con cierta ventaja instintiva, porque hay una parte de ustedes que ya sabe vivir en ese umbral, en ese arranque, en el pasaje entre una forma y otra. Y aquí el aprendizaje es afinar la dirección de este impulso. Menos gasto por dispersión, más puntería, menos movimiento por urgencia, más movimiento con inteligencia de tiempo, porque Urano en Géminis trae velocidad y la energía cardinal sabe arrancar, pero lo fino aquí es elegir hacia dónde se empuja esa fuerza. ¿Qué puerta merece abrirse? ¿Qué idea pide cuerpo? ¿Qué decisión trae verdadero porvenir? Cuando ese impulso encuentra enfoque, ustedes entonces pueden convertirse en grandes canalizadores de este cambio, en gente capaz de mover la pieza justa en el momento justo y abrir paso para que algo nuevo entre al mundo con columna y con propósito. Así que vamos a ponernos prácticos, porque esta no es una era para espiritualidad pasiva. Urano va a demandarte algo, cooperes con él o no. La pregunta es si esa demanda te encuentra preparado o disperso, porque hay habilidades evolutivas centrales para este tránsito y esas habilidades siguen en pie, y es estar alertas, traer la agilidad mental como un recurso dentro de nosotros mismos y mantener la mente abierta. Alerta, porque aquí las revelaciones llegan muy rápido y también se van muy rápido, y si estás distraído se te van de las manos, no las vas a ver. La agilidad mental, porque los marcos que cruzas este año no van a ser los mismos del próximo, y cuando una mente no puede soltar el marco anterior, se quiebra por rigidez. Y la mente abierta, porque la persona que no logra metabolizar información nueva se queda rezagada frente a un futuro que sigue corriendo. Y para eso conviene mantener un entrenamiento constante, como el entrenamiento muscular, exactamente como el entrenamiento muscular, y es llevar unas cuantas prácticas sencillas dentro del ritmo sostenible, obviamente, que sabemos que cada vez lo vivimos más rápido. Por ejemplo, cultivar el arte de la pregunta. En una época en que la inteligencia artificial puede entregarte respuestas infinitas, la calidad de tu vida va a quedar cada vez más enlazada a la calidad de tus preguntas, porque las respuestas ya andan sueltas por todas partes. La pregunta fértil, la pregunta que abre, la pregunta que toca nervio, esa es la que pertenece a otra liga. Así que toma el problema más difícil que tengas y pregúntalo mejor. Escríbelo y vuélvelo a escribir, y luego dale otra vuelta a esa pregunta y después afínala todavía un poquito más hasta que empiece a mostrarte su centro. Porque muy poca gente desciende 3 capas adentro de una misma pregunta a lo largo de su vida. Y muchas veces justo ahí, en esa tercera hondura, aparece la pregunta verdadera. La pregunta que realmente te está dando una respuesta que te ayuda a elevarte. La que tu vida viene intentando formular en voz baja desde hace mucho tiempo. La que estaba latiendo por debajo del ruido esperando el lenguaje propio. La segunda práctica sería escribir. Escribe para ti. Escribe como para quien abre una compuerta interna y deja que el pensamiento tome forma, que tome peso, temperatura, y es en una era de consenso manufacturado. Sentarte a poner lápiz sobre papel se vuelve una defensa espiritual. Es un acto de recuperación de tu propia señal, porque la mente vuelve a tocar experiencia propia. Vuelve a oír su cadencia, vuelve a reconocer qué siente, qué sabe y que viene pidiendo palabra desde hace mucho tiempo. 20 minutos al día alcanzan para abrir ese cauce. Y lo que emerge desde ahí suele ser una claridad que organiza todo por dentro, que te reorganiza todo el mosaico. La tercera sería cultivar conciencia emprendedora. Este marcador que enciende en Neptuno y Saturno desde Aries. Y aquí hablo de una postura interna, no estoy hablando, estoy hablando desde una disposición del alma frente al cambio. La de la persona que lee los problemas como aperturas, no estoy hablando del emprendedor que abre su compañía, estoy hablando de la persona que se acerca a lo incómodo con curiosidad, que pregunta qué es posible aquí, qué aprender a leer contexto y adaptarse, a crear respuestas y a mover ficha con iniciativa propia, ¿no? La que quiere sostener una postura propia, aun cuando el gesto gire hacia otra dirección.
porque los demás están girando en una misma dirección. Y aquí también aparece una forma de soberanía que necesitamos aterrizar, y es que Aries, trae la chispa que afirma el yo, la voluntad de arrancar, de abrir camino, de decir aquí estoy y esta es mi dirección, y Urano trae otra capa y es la liberación de la mente frente al molde colectivo. La osadía de pensar por cuenta propia, de desmarcarse del guión y de sostener criterio, aun cuando el ruido esté empujando hacia otra parte. Y cuando estas dos soberanías se encuentran, aparece esa conciencia capaz de iniciar con fuego y de diferenciarse con lucidez. Y aquí vive una forma de conciencia que está participando constantemente, que puede interpretar sus propias señales, sus propios sueños, que siente el pulso del momento y que encuentra por dónde entrar. Porque aquí también vive esa valentía particular, la de elegir desde adentro, la de darle forma a una respuesta propia en medio del ruido, la de permanecer en su eje, mientras alrededor todo está cambiando de frecuencia. Y como este tránsito viene cargado de estímulo, de velocidad y sobresalto mental, entonces conviene dejar algunas preguntas sobre la mesa y darles tiempo, hondura, resonancia. Sobre todo, ¿qué es eso que solamente yo puedo decir? Eso que nace de mi experiencia, de mis años de existencia, de mi participación real y de mi presencia en mi propio camino evolutivo. Así que siéntate con eso, deja que te trabaje por dentro, porque ese es el verdadero tema. Así que aquí estamos, Urano entrando en Géminis, la mente electrificándose, 7 años de proliferación, disrupción y avances viniendo con fuerza, industrias enteras que van a caer y a rehacerse desde los escombros, visiones completas del mundo que van a partirse y reorganizarse. La realidad de consenso dentro de la que crecimos ya se está disolviendo, gota a gota y ahora delante de nuestros ojos, mucho más rápido. Y recuerda que este tránsito no está en tu contra, que más bien es una invitación para todos, que no hay exclusión, que no hay discriminación más que tu rigidez mental. Esa es la única discriminación. Así que quienes se aferren a creencias radicales van a sentir la fractura con mucho más violencia. Quienes cultiven alerta, entonces la agilidad mental, la apertura, la coherencia, la raíz y la curiosidad, pues entonces van a cabalgar el rayo como quien sube a su propio dragón, en vez de quedar aplastados y desapegados de esa corriente evolutiva. Así que bueno, raíces, hasta aquí los traigo, hoy día de Saturno. Pero antes de despedirme quiero dejarles con algo, y es que este tránsito invita el despertar de una inteligencia capaz de ver por cuenta propia, de sostener criterio en medio del ruido, de hablar desde un lugar vivo. Y ahí vive una de las dignidades más hondas de esta etapa y también su exigencia, la de recuperar la autoría de la percepción y darle forma a una voz que traiga alma, filo y presencia. Y al final todo esto nos devuelve al centro verdadero de este trabajo, que es la evolución del alma. Porque Urano en Géminis trae aceleración mental, recableo perceptivo, nuevas herramientas, nuevas velocidades, nuevas maneras de nombrar y de pensar, pero el movimiento más profundo ocurre en otro plano. Ocurre cuando la mente empieza a recordar que forma parte de una inteligencia más vasta. Cuando deja de vivirse como un recinto aislado y empieza a reconocerse como puente, como antena, como campo vivo en relación con algo mayor. Y quizás una de las grandes iniciaciones de este tiempo consiste justamente en eso, en ampliar la conciencia hasta volverla capaz de sostener complejidad, paradoja, simultaneidad y dimensión transpersonal con eje, con cuerpo, con alma, porque aquí la mente se expande y esa expansión encuentra sentido cuando se pone al servicio de una percepción más despierta, más sagrada, más disponible para la evolución. Y siento que esta es una de las lecciones espirituales más importantes de esta etapa, actualizar el paradigma con el que venimos leyendo la realidad. Plutón en Acuario ya viene reformando las estructuras del pensamiento colectivo y Urano en Géminis abre una puerta todavía más fina, que es la de la mente, que empieza a reconocerse como parte de una trama más vasta, de una matriz más viva, de una inteligencia que la excede y al mismo tiempo la atraviesa. Porque la psique no vive encerrada dentro del cráneo como si fuera un cuarto sellado. Irradia, recibe, resuena, conversa en el campo y sí, muchas veces está allí en un cuarto sellado. Pero también busca interlocución y espejo. Y esta idea empieza a tocar fondo en nosotros. Nos cambia también la manera en que entendemos la conciencia, la astrología, la psicología, la ciencia
y hasta la vida cotidiana misma. Aquí la invitación es aceptar que la mente participa en una dimensión transpersonal, una dimensión donde el pensamiento ya no se tiene aislado como tejido con algo mayor, ¿no? O sea, mantiene ese entramado con algo mucho mayor. Urano en Géminis también trae ese entrenamiento, aprender a sostener múltiples verdades al mismo tiempo, tolerar matices, complejidad, capas, paradojas. En un plano, la separación organiza identidad, límite, estructura, experiencia, y en otro plano más amplio, la vida funciona como espejo, como reflejo sagrado, como una inteligencia que se conversa a sí misma a través de todas sus formas, y ahí la tarea se vuelve profundamente espiritual, porque es básicamente integrar toda la fragmentación para llegar hacia la unidad. O sea, es la diferencia y la comunión a la vez. Es la singularidad y el entramado como parte del todo, del gran todo. Tal vez por eso este tránsito formula una pregunta tan decisiva, y es si vas a formar parte de esta expansión o si vas a endurecerte y quedarte en el umbral. Porque el umbral ya está aquí. La actualización ya está aquí. Y algo en la época pide que crucemos esta frontera interior, que dejemos de pensar en la mente como un recinto cerrado y empecemos a vivirla como un campo. Así que vamos a por la mente renacentista, que vuelve a levantarse desde dentro de esta época, por quienes cruzan lenguajes, por los que unen mundos, trenzan arte y lógica, la intuición y sistemas a la vez, por los que unen el cuerpo y la visión, por quienes sostienen una pregunta hasta volverla una nueva puerta hacia otro mundo, por quienes afinan percepción en medio del ruido y traen una voz con espesor, con alma, con presencia, porque quienes ya sienten que detrás de esta sacudida se está gestando algo mayor que una simple aceleración tecnológica, y es el pulso de un nuevo renacimiento de la civilización. Ese es el espíritu de este tiempo. Eso es lo que los próximos 7 años le están pidiendo a cada quien, en la medida en que cada quien pueda ofrecerlo y también sostenerlo. Ver con amplitud, pensar con luz propia, hablar desde ese lugar interior al que ninguna copia alcanza. Donde va tu atención, fluye la energía. Donde fluye la energía, la realidad se organiza. El alma conduce la línea de tiempo, y aquí la invitación asciende con toda su belleza y toda su exigencia, y es despertar al volante, participar del cambio con conciencia y darle forma a una mente capaz de sostener el porvenir. Porque si esta etapa trae un verdadero renacimiento, su raíz no vive solo en la tecnología, ni en la velocidad, ni en la expansión de herramientas. Vive en una civilización que vuelve a encontrar alma dentro de su inteligencia, en una mente que empieza a recordar que pensar también puede ser una forma de recordar quiénes somos dentro del gran tejido de toda la vida, de toda esta matriz que habitamos. Y estas son las intenciones evolutivas centrales de este tránsito: expandir la conciencia, recuperar la autoría de la mente, cultivar la mente renacentista y abrir paso a un nuevo renacimiento civilizatorio gestado desde adentro de la percepción humana, en la que podamos reintegrar y reencontrarnos con la fuente. Así que te deseo un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes de luna como siempre en nuestro pulso astral habitual de la semana. Me quedaron muchísimas cosas por hablar, pero bueno, aquí está lo esencial. Así que el cielo te inspire y las raíces te sostengan siempre. Chao, chao, chao.